Bueno, jóvenes, hoy sí vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Espero que todos y todas se encuentren bien. Vamos a continuar con el tema que iniciamos a ver la semana pasada en nuestra última videoconferencia. Habíamos visto cuál era la importancia del valor del dinero en el tiempo y pues nos planteábamos una pregunta muy sencilla. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿El recibir el dinero en estos momentos o recibir el dinero posterior? ¿Qué es lo que más beneficio nos puede traer? En este sentido, el valor del dinero en el tiempo precisamente nos permite, o mejor dicho, se refiere al hecho de que es mejor recibir el dinero ahora que después. También tenemos que obviamente el dinero que usted tiene ahora en sus manos, usted lo puede invertir para obtener un rendimiento positivo, generando más dinero para mañana. Es decir, habíamos visto incluso en el ejemplo que hicimos, donde realmente no era lo mismo recibir, obviamente, por decir, 500,000 a recibir dentro de un año 540,000. Parecía que en todo caso lo más factible pues era recibir los 540,000 antes y definitivamente esto realmente nos ayuda a poder determinar qué es para nosotros lo más beneficioso, si venir e invertir ese dinero o básicamente poder recibir propiamente el dinero en el momento que ellos necesitamos y no esperar más tiempo. Entonces, en este sentido, tal y como habíamos visto en este ejemplo, habíamos visto que realmente no era tan favorable esperar un año para recibir los 540,000, sino que incluso podíamos recibir propiamente ese dinero o si utilizábamos ese dinero y lo invertíamos, podíamos generar realmente ganancias significativas, mucho más que si esperábamos a que pasara un año para recibir el dinero, donde realmente lo que íbamos a recibir, el equivalente, básicamente era una mínima parte. Tenemos que por esa razón podríamos afirmar que $1 ahora es más valioso que un dólar en el futuro. En las empresas y los administradores enfrentan constantemente situaciones donde las acciones que hoy requieren salidas de efectivo generarán entradas de efectivo posteriormente. Como el efectivo que se obtendrá en el futuro es menos valioso, y esto es algo bien importante que lo tenemos que tener en cuenta, que el efectivo que la empresa gasta por adelantado, los administradores necesitan un conjunto de herramientas que les ayuden a comparar las entradas y salidas de efectivo que ocurren en diferentes momentos. Y precisamente cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con nuestra calculadora financiera, ¿verdad? Tenemos ya opciones propiamente para poder calcular el valor del dinero en el tiempo, es decir, para poder realmente poder generar o poder saber si realmente lo que estamos o la decisión de inversión que estamos tomando en estos momentos realmente va a ser una decisión favorable para la institución o incluso para nosotros mismos. Vemos que el dinero como tal, pues tiene un valor, ya hemos visto esa premisa y nos damos cuenta de que no es lo mismo tener $100,000, por decirles algo, en estos momentos, a tener $100,000 posteriores. Obviamente, hablamos de que el dinero tiene varias variantes o podría tener varios aspectos que puedan afectar propiamente el valor del dinero, como por ejemplo la inflación. Puede ser que de repente todo se vuelva más caro y lo que podía comprar con $1,000 ahorita, dentro de un año, pues definitivamente ya no lo voy a poder comprar, que es lo que generalmente nos pasa a nosotros. Y con esto habíamos cerrado la clase la semana pasada. ¿Qué pasa si en estos momentos a mí me ofrecen, por ejemplo, irme a trabajar y ganar 20,000 empiras? Obviamente, podríamos decir que lo podríamos tomar.
pero esos 20.000 empiras dentro de 2, 3 años, pues van a ser lo equivalente a lo que son hoy en día 6.000 o 12.000 empiras. Entonces, vemos cómo realmente ese valor como tal, pues va cambiando. Y es muy importante que lo tengamos claro. Por eso, vemos que qué pasa con lo que es el valor futuro versus el valor presente. Y ya lo vamos a ver más adelante. Permítame un momentito. Un momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando comparamos estas dos variables? Ya vimos que para el ejemplo anterior, donde nosotros veíamos si realmente para nosotros era rentable y alternativa 2, que en este caso era si recibíamos en la alternativa 2 hoy en día 500.000 y dentro de un año 540.000, pues ya vimos cómo nuestro instinto inicial podríamos haber dicho, no, yo prefiero esperarme y recibir al final del año pues los 540.000. En todo caso, ganaría 40.000. Y vemos cómo gracias a esas dos variables, al valor presente y al valor futuro, nosotros pudimos darnos cuenta si realmente de la alternativa 2, con cuál opción nosotros nos íbamos a preferir. Si la opción número 1, que era esperar un año, y la opción número 1, que era propiamente recibir los 500.000, o la opción número 2, que en este caso sería recibir los 540.000 dentro de la alternativa 2. Entonces veíamos, primero hacíamos el análisis de los 540.000, si realmente para nosotros o si estábamos seguros que esta era la mejor opción. Siempre nos daban nuestra tasa de interés de mercado, que en este caso es a un año, y que nos van a dar el 8.6%. Y obviamente, para poder identificar si realmente esos 540.000 que a nosotros nos iban a dar en un futuro, si realmente tenían el valor que nosotros queríamos. Para esto, pues utilizábamos la fórmula del valor presente, donde utilizábamos lo que era el valor futuro entre 1 más R, que en este caso R viene a ser el porcentaje de interés, entre los 360 por el plazo que en este caso para nosotros es un año. Entonces, cuando hacíamos esta fórmula, nos dábamos cuenta que al traer ese valor a futuro, lo que nosotros en un futuro íbamos a ganar en el presente, nos dábamos cuenta que realmente lo que íbamos a obtener eran 497.237.57, que básicamente era mucho menor a que si nosotros recibíamos los 500.000. Entonces ya definitivamente de la opción 2 ya sabíamos que propiamente la opción donde recibimos 540.000 pues realmente no era la más favorable. Sin embargo, no solamente nos podemos quedar con esto, sino cómo saber si entonces los 500.000 que podríamos recibir hoy pues vienen a ser una mejor decisión que esperarnos y al final pues aunque sabemos que vamos a recibir mucho menos, pues al menos no perder tanto. En este sentido, pues utilizábamos lo que era el valor futuro. Es decir, veíamos y hacíamos el cálculo propiamente del valor futuro. Y para esto, ¿qué pasaría si nosotros aceptamos los 500.000 hoy y obviamente invertimos en otro lado, invertimos, por ejemplo, en otra empresa o de repente nos vamos por otro tipo de negocio que al final nos están pagando, aunque hay mayor riesgo, pero al final nos están pagando un mayor porcentaje de interés? Entonces, en este caso, pues, vemos que hacemos una proyección propiamente y para esto primero hacemos el cálculo propiamente de interés, es decir, los 500.000 y vamos a multiplicar por 0.0860 que es equivalente a 8.60% entre los 360 que básicamente es el tiempo por los 360.
Esto nos da igual a 43,000. Es decir, que al final nosotros obtendríamos de intereses 43,000. Pero este valor futuro sería nuestro valor propiamente que tenemos actualmente más el porcentaje de intereses. Esto equivale a que al final, si nosotros recibimos el dinero hoy, lo invertimos en otro tipo de negocio o lo invertimos en otro, en otro tipo de negocios que de repente nos pueda generar un poquito más de ganancias, vemos que al final podemos obtener 543,000. Es decir, un valor superior al que íbamos a obtener si esperábamos a que pasara un año y que al final realmente no eran los 500 y los 540,000 que íbamos a obtener, sino que al final el equivalente al presente iba a ser muchísimo menor de lo que podíamos obtener. Entonces, en este sentido, jóvenes, ya vemos cuál es la importancia y veamos este otro ejemplo. Nos dice que supongamos que una empresa tiene ahora la oportunidad de gastar $15,000 en alguna inversión que ella producirá $17,000 distribuidos durante los siguientes 5 años, como se indica a continuación. Es decir, que en el primer año esta empresa va a ganar $3,000, en el segundo va a ganar $5,000, en el tercero $4,000, en el cuarto $3,000 y en el quinto $2,000. Si nosotros sumamos todos estos valores, al final obtenemos los 17,000 empiras, dólares, que sería lo que la empresa básicamente ganaría si invierte ahora o en estos momentos $15,000. Tenemos que podríamos decir que esta es una buena inversión, ¿sí? Es decir, y la respuesta podría ser evidente. Si nosotros invertimos o gastamos en una inversión $15,000 y al final vamos a recibir $17,000, ¿verdad? Entonces podríamos decir que esta es una buena inversión. Sin embargo, es importante que recordemos que el valor de los dólares que la empresa recibe en el futuro es menor que el valor de los dólares que gasta hoy. Ya vimos que tiene mucho que ver la tasa de interés, inflación y los costos propiamente. De modo que no está claro si la entrada de los 17,000 va a ser suficiente para justificar la inversión inicial, que en este caso son los $15,000. El análisis del valor del dinero en el tiempo nos ayuda a poder, como gerentes o como administradores, podernos contestar preguntas que hasta cierto punto son importantes, como por ejemplo, ¿cómo podemos comparar el efectivo de hoy con el efectivo del futuro? Y adicionalmente a eso, podemos decir que nos podemos hacer dos preguntas, en este caso, para este ejemplo, bien importantes, como por ejemplo, ¿qué cantidad de dinero en el futuro es equivalente a los $15,000 actuales? En otras palabras, ¿cuál es el valor del futuro de los $15,000? ¿Sí? Es decir, tendríamos que hacer un cálculo propiamente para ver propiamente si esos $15,000 en el futuro realmente son lo que ya estamos invirtiendo, realmente van a tener el mismo valor en el futuro. El otro enfoque consiste en preguntarnos qué importancia o qué importe actual es equivalente a 17,000 pagados durante los próximos 5 años, como se plantea anteriormente. Es decir, no es que nos van a dar los 17,000 de una vez, sino que estos nos los van a ir pagando en partes. Cada año vamos a recibir una cuota. En otras palabras, poder ver cuál es el valor presente de la serie de flujos de efectivo que vendrán en los próximos 5 años. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a preguntar sobre esto, nos damos cuenta que realmente, y una vez que comenzamos a hacer los cálculos, gracias a la fórmula a poder calcular cuánto es nuestro valor, tal y como hicimos el ejercicio anterior, cuánto es realmente nuestro valor a futuro, cuánto es el valor futuro, traerlo a valor actual para saber
cuánto es que nosotros podríamos ganar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer todo ese tipo de cálculos, nos damos cuenta que hasta cierto punto realmente la propuesta puede ser que no sea tan atractiva como nosotros pensamos en un momento que puede ser. Entonces, para esto, muchachos, vamos a hacer 3 ejemplos, vamos a hacer 4 ejemplos y obviamente en estos momentos pues lo vamos a hacer en Excel y vamos a hacer 4 ejemplos que nos pueden servir, ¿verdad? Porque la otra opción sería que tuviéramos una calculadora financiera, que también es una opción donde nosotros podemos hacer el cálculo del valor presente, ¿verdad? Y obviamente también del valor futuro. Entonces, en este caso vamos a ver unos ejercicios propiamente del valor presente y luego vamos a ver cómo realmente el dinero y la validez que puede tener, por ejemplo, en momentos de que nosotros sacamos un préstamo, cuánto es lo que nosotros tendríamos que pagar, si realmente es rentable sacar un préstamo, hacer una inversión, o cómo podríamos hacer para saber realmente cuánta es la ganancia que se puede tener al momento de poder hacer una inversión y si realmente esa inversión al final nosotros vamos a obtener más ganancia de lo que vamos a pagar en intereses, en lo que nos toca pagar también el valor a capital. Entonces, por eso es importante estos ejercicios. Entonces, vamos a hacernos unas preguntas y para el primer escenario que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, si necesito, por ejemplo, si necesito $10,000 o si voy a obtener $10,000 dentro de 4 años, y la pregunta aquí sería, ¿cuánto dinero vamos a, permítanme muchachos, ¿cuánto dinero debo de depositar hoy? Esa sería la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y la segunda es, obviamente, bajo el escenario, si me pagan una tasa de el 12% de EA. ¿Ok? En el caso de EA significa efectivo anual. ¿Ok? Entonces, para el primer escenario, muchachos, tenemos esta pregunta que realmente parece una pregunta bastante sencilla. Es decir, si yo quisiera en un futuro tener $10,000, ¿verdad? Básicamente dentro de 4 años, ¿cuánto es el dinero que hoy debería yo de comenzar a invertir, a depositar, para que a una tasa de 12%, obviamente de efectivo anual, me pueda obtener esos $10,000 en un futuro, dentro de 4 años? Entonces, para esto, muchachos, pues vamos a utilizar la función del valor presente, ¿sí? Entonces, para utilizar la función del valor presente en Excel, pues lo vamos a encontrar como valor actual. Y para esto vamos a necesitar cierta información. Vamos a necesitar la tasa, los periodos que vienen a ser NPER, y los pagos, valor a futuro si lo conocemos, y el tipo. Entonces, ¿qué información tenemos de nuestro caso? Vamos a ver. ¿Qué información tenemos o qué información creen ustedes que tenemos de nuestro caso?
¿Tenemos el valor actual, muchachos? Pregunto. El valor actual es el que vamos a encontrar. Ajá, entonces no lo tenemos, ¿cierto? Esto para nosotros es desconocido en estos momentos. Muy bien. ¿Tenemos el valor futuro, jóvenes? Creo que serían los $10,000, ¿verdad? Excelente, serían los $10,000, porque eso es lo que nosotros queremos obtener dentro de 4 años, ¿sí? Entonces, vamos a colocarlo en negativo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el plazo que tenemos? ¿Tenemos el plazo? 4 años. 4 años, excelente. Y finalmente la tasa. ¿Cuál sería nuestra tasa? 12%. Sería el 12% anual. ¿Sí? Entonces, este es nuestro cuadrito que tenemos en estos momentos y con este cuadro de datos es que nosotros vamos a trabajar, muchachos, ¿sí? Entonces, en este aspecto, vamos a iniciar con información. Para esto vamos a utilizar la fórmula BA para poder calcular nuestro valor actual. Sí, lo podemos hacer a mano igualmente, pero en este caso vamos a ver cómo con herramienta de Excel lo podemos hacer. Entonces, tenemos la tasa, que en este caso es el 12% anual. ¿Ok? Entonces seleccionamos la tasa. NPER, que vienen a ser los 4 años, que son el plazo. Y en este caso, el pago, ¿conocemos el pago, muchachos? ¿Conocemos el pago? No lo conocemos, ¿cierto? Ahora, ¿conocemos el valor futuro? Sí, no, tal vez. Sí, el valor futuro son los 10,000, ¿no? Exacto. Entonces, seleccionamos. En este caso, lo que dice ahí, pago, sería el valor actual. No, el pago vendría a ser, por ejemplo, si nosotros tenemos que dar algún tipo de cuota, por ejemplo, que nosotros digamos, que nosotros tengamos algún valor que nosotros vayamos a dar. En este caso, este vendría a ser el pago, ¿sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a decir, bueno, yo voy a dar un enganche o voy a dar un depósito inicial o un valor inicial de $2,000, ¿sí? Es decir, independientemente de lo que me toque, yo voy a dar un pago de $2,000. Entonces, en este sentido, pero de inicio, entonces en este sentido lo vamos a tomar en cuenta como el pago. No puede ser el valor actual porque lo que nosotros estamos calculando es el valor actual. Si no es ante una inversión, por ejemplo, si nosotros vamos a dar un pago inicial. Esa realmente sería la respuesta. Si nosotros vamos a dar un pago inicial. Y obviamente con ese pago inicial, eso es cuando sacamos, por ejemplo, algo al crédito. Nosotros decimos, ok, voy a sacar esto al crédito, pero para que me baje la cantidad de la cuota que yo tengo que estar dando, entonces yo voy a dar un pago inicial, ¿sí? Y una vez que dé ese pago inicial, obviamente me lo calculan en base a restándome ese pago inicial. Entonces las cuotas son menores, son menores, las cuotas son menores. En este caso, en este ejercicio como tal, pues nosotros no tenemos un pago. Entonces, por eso solamente dejamos el espacio. En mi caso, yo tengo que poner punto y coma. En algunos casos en Excel tienen que poner coma. Eso depende, realmente. Pero solamente dejo ahí espacio porque este valor como tal yo no lo tengo.
¿sí? Y tampoco me lo puedo inventar. Recuerden que en estos casos, muchachos, como son casos bien específicos, tenemos que trabajar con los datos que a nosotros nos dan. Entonces, en este caso, yo no puedo suponer, por ejemplo, que la persona va a dar $1,000 o va a dar de enganche $1,000 y dando $1,000 de pago inicial, después quiere ver cuánto es lo que tiene que dar mes a mes, o mejor dicho, este es año a año, para que al final obtenga de ganancia $10,000, que esto es lo que nosotros queremos ver. No sé si respondí a su pregunta. Entendido, ingeniera. Es Sí. decir, no es el valor actual. No es el valor actual porque eso es lo que nosotros estamos calculando. ¿Sí? ¿Por qué es negativo el valor a futuro, ingeniera? Porque si nosotros no lo colocamos negativo, al final esto es una salida. Es decir, si nosotros lo dejamos positivo, lo que va a hacer es que el valor al final nosotros lo vamos a obtener de forma positiva. Y recuerden que realmente eso debería, el valor lo obtendríamos de forma negativa. ¿Qué significa un valor de forma negativa? Significa que de mi bolsa está saliendo, por ejemplo, si me saldría una cuota de 6,355, me saldría menos 6,355. Entonces, lo que yo no quiero es que me aparezca el signo menos, ¿sí? Pero representativamente, si yo ya quito el signo menos a este valor, lo que va a pasar es que la fórmula al final me lo va a arrojar el resultado en negativo. Y está correcto, porque lo que significa es que es un valor que está saliendo de mi bolsa. Recuerde que aquí yo estoy viendo cuánto yo tengo que depositar para que al final, dentro de 4 años, yo tenga $10,000, ¿sí? Es un dinero que va a salir de mi bolsa y que yo lo voy a ir a depositar. ¿Sí me doy a entender ahí? Entonces, para que no me aparezca el valor en negativo, y estoy poniendo en el valor futuro y estoy poniendo negativo, y estoy poniendo el signo menos. Porque menos por menos al final me da más matemáticamente, por esa razón. No sé si me doy a entender. Sí, entiendo. Gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces, aquí es bien interesante. Miren lo que dice acá. Si el cálculo se va a hacer al final del periodo o se va a hacer al comienzo del periodo. En este caso, ¿cuánto dinero debo de depositar hoy si me pagan una tasa del 12%? Pero no me están especificando si el cálculo se va a hacer al inicio o se va a hacer al final. Cuando no me lo especifican en el ejemplo, en el problema como tal, entonces yo pongo siempre al final del periodo. Es decir, coloco 0, ¿sí? Recuerden que en este caso estamos hablando de binarios, es decir, o mejor dicho, de booleanos, porque 0 representa final del periodo, 1 representa comienzo del periodo, es decir, son dos condiciones que no se pueden dar de forma simultánea, sino que o sucede una o sucede la otra. En este caso, si el ejercicio como tal no me dice de qué manera se va a dar el cálculo, si va a ser al final o va a ser al inicio, entonces yo siempre lo voy a dejar por defecto 0, ¿ok? Entonces voy a colocar el 0 y 0, ¿ok? Entonces al final, la respuesta es que yo voy a tener que pagar, disculpen que me aparezca aquí en euro, pero es que tengo la configuración regional de España. Entonces vamos a cambiar yo a la moneda actual, bueno, a la moneda de nuestro país, que en este caso es empiras. Y ya me aparece que yo, para obtener dentro de 4 años $10,000, yo tendría que ahorrar, básicamente anualmente, yo tendría que ahorrar propiamente los 6,355.18 lempiras. Y de esta manera yo podría obtener al final de los 4 años una ganancia de $10,000. ¿Sí? Eso es el valor que yo tendría que dar. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí vine y obtuve prácticamente o calculé mi valor actual básicamente, sí, el valor actual para saber
¿Cuánto es lo que yo tengo que poner para dentro de 4 años poder obtener $10,000? Ahora bien, La este es un diferencia escenario. serían los intereses. Perdóname. Entonces la diferencia, esto vendría siendo lo que es como un depósito a plazo, que le mencionan los bancos. Y la diferencia sería la ganancia, los intereses que generarían esos 6,000 al transcurrir 4 años, así es. 4 años. Ese es el valor que yo tengo que dar a esta tasa para que al final yo pueda obtener. Recuerde que, y la pregunta exacto, y la pregunta es, ¿cuánto dinero debo de depositar hoy, el día de hoy, para que, pagado a una tasa del 12%, dentro de 4 años yo reciba $10,000? Así es. Entonces, al final, yo tengo que poner el día de hoy, tengo que poner 6,355.18 para que al final de 4 años yo pueda recibir los $10,000. Es como un depósito a plazo, así es. Si lo pusiéramos en una institución bancaria, sería un depósito a plazo, así es. Entendido, gracias. Nada más que sería 4 años, ¿verdad? Es decir, que hasta dentro de 4 años yo voy a obtener esa ganancia que yo estoy proyectando el día de hoy. Muy buena su pregunta. ¿Alguna otra consulta hasta aquí con este ejemplo, jóvenes? En lo personal, no, ingeniera. Muy bien. Ok, veamos el siguiente escenario, jóvenes. Ese es el primer escenario. En el segundo escenario, yo tengo, vamos a copiar esto. Y en el segundo escenario, yo también siempre quiero recibir los $10,000, pero esta vez no a 4 años, sino a 3 años. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí sería cuánto dinero debo de depositar mensualmente. Recuerden que eso es anual. El primero era anual, ¿sí? Mi depósito anual. Pero en este caso sería cuánto dinero debe depositar mensualmente y se paga a una tasa. En este caso, la tasa que vamos a poner va a ser de 0.95. Y aquí va a ser mes vencido. O sea que va a ser al final del mes, ¿sí? El cálculo. Modifiqué anterior. Bueno. Ok, entonces este es nuestro segundo escenario, muchachos. Entonces, de igual manera vamos a ver cuál es básicamente la función propiamente del valor, o sea, propiamente de nuestro valor actual. Para poder hacer esto, nuevamente vamos a tomar esta tablita que teníamos aquí. Y siempre es importante ver realmente qué son los valores que nos están dando. Entonces, en este caso, el ejercicio nos dice que al final, dentro de 3 años, yo quiero recibir $10,000, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, ¿cuánto dinero debo depositar mensualmente o debe de depositar mensualmente si se paga una tasa de 0.95 mes vencido? Entonces, en este caso, pregunto, ¿qué tomaríamos en cuenta? ¿Valor actual? ¿Tenemos el valor actual, jóvenes? No, es el que No. queremos encontrar. Es el que queremos encontrar, es correcto. Entonces, este no lo tenemos nosotros. Muy bien.
Valor futuro, tenemos. $10,000. 10.000. Muy bien. Tenemos el plazo. 36 meses. Sería, ¿cuánto? 36 meses. ¿Cómo lo calculamos esos 36 meses? Sencillo, muchachos. Multiplicamos, y esto es bien importante. Miren, tenemos que aprender a convertir, en este caso, vamos a convertir y como nos están pidiendo que se pague de forma, que yo va a pagar de forma mensual, entonces tendríamos que multiplicar los 3 años por, en este caso, ¿cuántos meses tiene el año? Tiene 12, entonces tendría que ser por 12. Y al final tenemos 36, por esa razón. Ahora, si nos pidieran en semestre, entonces tendría que ser 3 por 2. Si nos pidieran en trimestre, tendría que ser 3 por 4, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros hacemos el cálculo para convertir el plazo. Entonces, en este caso, serían 36 meses. Ok. Y seguimos con la tasa. ¿Cuánto sería? Pregunto, ¿la tasa está en meses o está en años? ¿Sería en meses? Exacto, porque nos dice mes vencido, ¿sí? Entonces, nuestra tasa es de 0.95, ¿sí? 0.95%. Y esto también sería en meses. Muy bien, entonces calculemos, los jóvenes. Vamos a utilizar la fórmula de valor actual. Vamos a colocar nuestra tasa. Vamos a colocar NPER, que sería el plazo. Pago, no nos están diciendo que va a dar ningún valor inicial, entonces queda en blanco. El valor futuro. Y el tipo sería 0, porque sería el final de cada periodo. Ok. Vamos a copiar este. Es que es coma. Sí, es que tiene que ser coma. Tiene que ser coma, chicos. Entonces, en este caso, pero aquí hay un error. $36 meses, 10,000. Aquí hay un error. Siempre me pone un... Dile a la celda más cifras significativas hacia la derecha para que te deje el 95. Sí, pero es que no es tanto por eso. No es tanto por el número, chicos, porque... Bueno, igual estaba en porcentaje. Pero no es tanto por este valor. Vamos a poner en pires, permítanme. Ok. Este valor lo tenemos, este no está mensual. No puede estar mensual.
Déjenme ver algo. $0.79. No, entonces sí está mensual. Sí está mensual. Pero el monto no tiene reacción. Aquí hay un error. Aquí hay un error. No puede ser que... no, pero sí está bien, 36 meses. Es que el valor como tal, chicos, si ustedes se fijan, sale 7.114.96. Entonces no tiene sentido este valor como tal. Vamos a ver. La tasa. NPER. El pago no lo conocemos. Valor futuro. Uh-huh. No tendría que darnos esa cantidad. Ahí hay un problema. No tiene sentido esa cantidad. Ay, chicos, perdónenme. Estoy mal. Miren lo que nos están preguntando. Aquí nos decían cuánto dinero debemos depositar, ¿sí? ¿Cuánto dinero debemos depositar hoy? Por eso es que sacamos el valor actual. Pero aquí no nos están preguntando eso. Aquí nos están preguntando si se paga. O sea que en este caso, aunque nosotros debemos de depositar ese dinero, ¿verdad? Básicamente en este caso nosotros no vamos a utilizar, porque es mensual, vamos a utilizar y a función pago. No vamos a utilizar y a función de valor actual. Básicamente por el escenario, porque en este caso nos están pidiendo cuánto debíamos de pagar nosotros mensualmente para que al final de los 3 años nosotros podamos tener, básicamente, podamos tener los $10,000. Entonces, en este caso, no vamos a utilizar la función BA, sino que la función que nosotros vamos a utilizar va a ser la función pago. Y en este caso, siempre vamos a utilizar la tasa, que en este caso es 0.95. Vamos a utilizar NPER, que serían los 36 meses. Vamos a utilizar el valor actual, que en este caso no lo conocemos, entonces lo vamos a dejar en blanco. Básicamente, el valor futuro, que serían los menos 10,000, y el tipo, que en este caso es 0. Y hoy sí tiene sentido esta cuota. 234.28 por más o menos viene siendo, sí, tendríamos que pagar una cuota de 234.28, muchachos. Más o menos esto. Quiero ver algo.
De las dos maneras nos hubiera podido funcionar. Lo que pasa, muchachos, que realmente acá, como este es un valor que nosotros vamos a pagar, básicamente, entonces utilizamos ya función pago para sacar ya cuota o para sacar cuánto es lo que nosotros tendríamos que pagar, obviamente a una tasa de 0.95, en este caso mes vencido, ¿sí? Básicamente. Y utilizamos propiamente y a función propiamente de pago. Ahora bien, si hubiéramos sacado el valor actual, realmente el valor no era que estaba incorrecto, está bien, porque recuerden que aquí la cantidad son menos, son 3 años. Sin embargo, aquí el monto como tal nos lo estaba dando anualmente, ¿sí? Entonces, lo que al final, lo que nosotros vamos a hacer en este caso, bueno, igual si lo dividíamos entre 12 también iba a salir una cantidad un poquito más alta. No, para este caso, muchachos, mejor vamos a utilizar la función pago. ¿Sí? Para este caso en particular, mejor vamos a utilizar la función pago. Básicamente, lo hicimos porque en este caso vamos a utilizar, al final de los 3 años queremos obtener $10,000, pero esto implica que nosotros tengamos que hacer pagos de forma mensualmente. Entonces, en este caso, para hacer esto, primero tuvimos que haber hecho la conversión, en el caso de el plazo que yo teníamos en año, sin embargo, el porcentaje como tal, si yo teníamos en meses. Entonces, en este caso, utilizamos la función, porque lo que no nos interesaba, básicamente en este caso no me interesaba el valor actual como tal, es decir, cuánto yo tengo que invertir, porque no era una única inversión, sino que en este caso eran pagos que yo tenía que ir haciendo mensualmente. Por esa razón es que no utilicé la fórmula de valor actual, sino que la fórmula que utilicé fue la función de pago como tal, para calcular cuánto es lo que yo tengo que pagar para que al final de los 3 años yo pueda obtener esos $10,000. Entonces yo tengo que pagar una cuota de 234.28. ¿Cuál es la respuesta? Precisamente eso. Debería de pagar una cuota de 234.28 para que al final de los 3 años pueda obtener el valor que requiere. No sé si aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna duda? Muchachos, ¿están todavía conectados? Estamos, ingeniera. Todo claro, ingeniero. Ingeniera. Ay, muchachos, yo creo que no estaban escuchándome. ¿Por qué Solo una utilicé la duda, ingeniera. función pago y por qué no utilicé la función valor actual? Porque eran depósitos mensuales. Ujú. Ok, Ingeniera, dígame. solo la duda. Dígame. Ese cuota mensual multiplicada por el plazo, que son 36 meses, no Ujú. debería darnos los 10,000. ¿Perdone? No, es que recuerde que lo que nosotros estamos viendo acá es el valor, es decir, al final nosotros lo que estamos viendo, muchachos, es cuánto es. Recuerde que el valor del dinero en el tiempo tiene un valor como tal. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debería de invertir yo en estos momentos para poder obtener los $10,000, ¿sí? A la tasa de interés que me están dando el día de hoy. O sea, a esta tasa de interés es que al final me lo van a pagar. Entonces, por esa razón es que lo hicimos de esta manera. Okay.
No, si usted va a hacer de esa manera, al final usted ve que lo que obtiene, así como usted me lo está planteando, al final lo que usted está obteniendo son 8.434.08, ¿cierto? Pero realmente recuerde que al final, usted lo que tiene que ver es cuánto es y lo que usted quiere, cuánto usted está queriendo obtener al futuro. Lo que usted está queriendo obtener al futuro son los $10,000. Para obtener ese valor, bajo las condiciones que ya están dictando, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Entonces, para obtener ese valor bajo las condiciones que ya están dictando, usted lo que tiene que hacer es hacer el cálculo propiamente de cuánto usted va a tener que dar. No lo hicimos con valor actual porque al final no es lo que nosotros, no es un solo pago, sino que en este caso es mensualmente que lo vamos a hacer. Entonces, lo que nos están pidiendo es cuánto nosotros deberíamos de pagar mensualmente para que al final nosotros obtengamos los $10,000. ¿Sí? Por esa razón. Ok. Una analogía relacional entonces sería de que en los 3 años, el valor que nos multiplican por 36 meses, que son 8,000 y algo, es lo que representaría 10,000 lempiras de hoy, por así decirlo. Así es. Y lo que, no, al final, no. Y lo que usted va a obtener en un futuro, para que usted pueda, por ejemplo, si yo ya digo a usted, ok, usted va a obtener en un futuro $12,000, ¿sí? Eso es lo que usted va a obtener. Para que usted obtenga $12,000 a una tasa de 0.95% en mes vencido, ¿cuánto es lo que usted debería depositar mensualmente? Entonces, para que yo obtenga esos $12,000 mensualmente, entonces a lo que le está pidiendo, usted tendría que depositar, si fueran $12,000, usted tendría que depositar 281.14 hoy, mensualmente, para que usted pueda obtener esos $10,000 dentro de 3 años. O sea que dentro de 3, usted tiene que mensualmente, durante esos 3 años, usted tiene que depositar 281.14 para que al final usted obtenga de ganancia $12,000. No sé si ahí me estoy dando a entender, muchachos. Ingeniera. Dígame. En el último ejercicio, entonces, usted lo que hizo fue hacerlo que la cuota que tiene que dar cada 3 meses. Y en el primero era que tiene que depositar la primera vez, ¿verdad? Sí, exacto. La primera vez, solo una vez iba a hacer eso. O sea, es que la pregunta anterior era diferente, porque la pregunta anterior era, yo quería obtener $10,000, pero ¿cuánto tenía que depositar hoy, para obtener eso? Entonces, ¿cuánto tengo que depositar hoy para obtener $10,000 dentro de 4 años? Era 6,355.18. Entonces, para eso necesitaba calcular el valor actual. Pero en este caso no voy a calcular un valor actual porque es una cuota que yo voy a pagar mensualmente durante 3 años para al final obtener $10,000, porque me está diciendo que es un depósito que se va a realizar de forma mensual. Por esa razón es que al final lo que tiene que hacer es básicamente eso. Por eso calculamos el pago, porque lo que nos estaban pidiendo realmente era una cuota como tal, que íbamos a pagar mensualmente. No sé si me doy a entender, muchachos. Ahora, si en base a eso yo quiero calcular mi valor actual, entonces
si fuera un solo monto el que yo tendría que dar con ese escenario, pues entonces ahí, básicamente, si solo fuera un solo monto, entonces ahí tendría que hacer el cálculo propiamente del valor actual, pero pasarlo a anual como tal. Es decir, que en todo caso, tendría que pasar yo 0.95 los tendría que pasar a anual y a tasa. En este caso está mensual. Pero es dependiendo de lo que me estén pidiendo. En este caso en particular, muchachos, lo que les estamos pidiendo es que se va a depositar mensualmente. Por esa razón es que no hicimos lo de valor actual. En el primer caso, sí realizamos el valor actual porque nos están pidiendo cuánto dinero debería depositar hoy. En el siguiente caso es diferente porque nos piden cuánto dinero debemos de depositar mensualmente para que dentro de 3 años nosotros obtengamos $10,000. ¿Sí? Son dos escenarios totalmente diferentes. Por eso es que con uno nosotros calculamos el valor actual y con otros hicimos el cálculo del pago de las cuotas. Porque en este caso es el pago de las cuotas. La diferencia de esos 10,000 con el valor vendría siendo como que dice el interés ganado en ese tiempo. ¿Y la diferencia, disculpe? Si calculamos el plazo, que son los 36 meses, por esa cuota, vamos a tener 7,000 o 8,000, no recuerdo cuánto. Pero ese valor menos los 10,000, esa diferencia que serían unos 2,000 y algo, vendría siendo el interés ganado en esos 36 meses. Así es, así es. Así es. Ok, entendido. Gracias. Si pasamos esa cuota mensualmente, esto nos da. Y en 3 años, lo que nosotros vamos a pagar para al final recibir mensualmente, anualmente, nosotros tendríamos que dar 2,811.42. Y esto sería durante 3 años. Esta cantidad. Entonces tendríamos que dar más o menos 8,434.25. Si lo quisiéramos pagar el día de hoy, todas las cuotas. Entonces, básicamente, ¿cuánto estaríamos ganando de interés? Más o menos 1,565.74, más o menos por ahí. Al final de los 3 años. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Yo sí tengo una consulta con respecto al ejercicio que se dio para el día de hoy. Pero no es para hoy, muchachos.
El ejercicio del día de hoy, dígame. No, yo eso es lo que le iba a preguntar, que para cuándo era, porque solo dice que el ejercicio práctico que vamos a trabajar el día de hoy. Ay, perdón. Es que el ejercicio práctico que vamos a trabajar el día de hoy es después de hacer este. Pero como no lo vamos a poder terminar el día de hoy, porque todavía nos hace falta un escenario más, aparte de este escenario que vamos a ver mañana, entonces vamos a ver ese ejercicio práctico, que básicamente es el cálculo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un tipo de inversión, por ejemplo, sacamos un préstamo en un banco o venimos y queremos comprar un camión, un tractor o cualquier tipo, un carro, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hacemos una inversión como tal, si realmente conviene propiamente sacar un préstamo, ¿verdad? Con eso, y cuánto tendríamos que pagar si nosotros hacemos ese tipo de inversión. Entonces, es más que todo para que ustedes puedan tener un escenario de eso. Miguel pregunta, no sé si respondí a su pregunta. No, sí, Nena. Gracias. No, Miguel, lo que sucede es que aquí son dos escenarios diferentes. Es decir, utilizamos en el primer escenario, fíjese lo que nos preguntan, queremos ganar $10,000 dentro de 4 años. Y nos dicen cuánto dinero debo de depositar hoy. O sea, nos están diciendo que queremos saber cuánto es el valor actual que nosotros deberíamos de depositar hoy para dentro de 4 años obtener los $10,000, obviamente basándonos en la siguiente restricción, que se paga una tasa de interés de 12%, en este caso, de efectivo anual. Es decir, que anualmente es que nos están pagando ese 12%. Ese es el primer escenario, por eso es que utilizamos la fórmula del valor actual, porque en este caso lo que nos están pidiendo es cuánto es lo que nosotros actualmente tendríamos que invertir ahorita para dentro de 4 años recibir los $10,000. Ahora, en el segundo escenario es diferente, porque en el segundo escenario nos dice que sí, nosotros queremos al final de 3 años recibir $10,000, pero en base a eso, ¿cuánto de dinero deberíamos de depositar nosotros mensualmente? Es decir, no nos están pidiendo el valor actual, sino que nos están pidiendo cuánto de nuestra bolsa nosotros vamos a pagar, vamos a ir y depositar, a pagar mensualmente a una tasa de interés de 0.95 de, obviamente, el mes vencido. Entonces los escenarios son totalmente diferentes. En uno nosotros necesitamos saber el valor, lo que tenemos que depositar hoy para dentro de 4 años recibir el dinero. Y en otro nosotros necesitamos saber cuánta es la cuota que debemos de ir pagando mensualmente para que al final de los 3 años yo pueda obtener $10,000. ¿Sí? Si yo saco la cuenta con este escenario que yo tengo acá, que yo tengo de forma mensual, y yo saco la cuenta cuánto voy a pagar durante, o cuánto es lo que al final me va a tocar pagar en los 3 años, entonces obviamente ahí yo tendría que multiplicar por 36 meses. Entonces, si yo tengo esto así por 36 meses, al final yo tendría que pagar 8,434.25. Eso es lo que yo estoy invirtiendo. Y de eso, ¿cuánto yo voy a recibir? Al final, yo voy a recibir los $10,000. Entonces, realmente, ¿cuánto sería de lo que yo invertí? Realmente, ¿cuál sería mi ganancia? Realmente mi ganancia, si lo que yo quiero recibir son $10,000, bueno, 10,000 empiras en este caso teníamos que pasarlo a dólares, muchachos, disculpen.
al final lo que yo voy a ganar realmente me van a entregar $10,000, pero en sí lo que yo estoy ganando solo son 1,565.75, básicamente mi excedente, pues. No sé si me doy a entender ahí, muchachos. ¿Jóvenes? Sí, ¿Están ingeniero. todavía ahí? Claro que sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, Miguel, no sé si respondí a su pregunta. Creo que fue Miguel el que preguntó. Es que no era pregunta. Usted nos había preguntado de que por qué utilizamos una función la función de valor absoluto primero y después la función de pago. Ok. Excelente, Miguel, perfecto. Muy bien, excelente. Jóvenes, ¿alguna pregunta de por qué lo estamos haciendo de esa manera? ¿Alguna otra duda? Bueno, mañana tendríamos clases, muchachos, y adicionalmente a la clase vamos a ver un pequeño ejercicio extra, que era el que teníamos para el día de hoy, que se encuentra en el portal. Ese ejercicio como tal, básicamente era sobre ver algunos escenarios, ¿verdad? De cuando nosotros sacamos algún préstamo en una institución bancaria para una inversión, para comprar, por ejemplo, un edificio, para comprar algún activo. Entonces, ¿cuál era el cálculo propiamente para generar los pagos a capitales, los pagos a intereses, el pago como tal? Y esto es importante que siempre lo veamos porque de igual manera vamos a ver ahí cómo realmente al final, pues nosotros terminamos pagando mucho más de lo que nosotros sacamos en el préstamo, ¿verdad? O en inversión que nosotros, en este caso en el préstamo que nosotros estemos haciendo. Entonces, para esto teníamos dos escenarios, que eso van a ser lo que vamos a hacer el día de mañana. Y adicionalmente a esto vamos a hacer un tercer escenario que nos hace falta del ejercicio que estamos viendo, donde se lo voy a dejar y mañana vamos a ver quién de ustedes lo realiza. Y en este caso, el tercer escenario sería, si yo quiero al final, dentro de 3 años, igual, recibir $10,000, ¿cuánto dinero debo de depositar mensualmente? Si se va a pagar una tasa de 0.95 de mes vencido y puedo depositar hoy, fíjense bien, y aquí entra otra variante, $2,000. Acá la simbología está mal, muchachos, porque es dólares. Yo me estaba poniendo ahí en pira, pero realmente son dólares. ¿Ok? Entonces, este es el tercer escenario. Y vamos a ver quién mañana me lo trae hecho este escenario. Pregunto, ¿qué función creen ustedes que deberíamos de utilizar en este caso? Chicos. Sería La función de pago. Muy bien, excelente. La función de pago, así es. Pero ¿cuáles son las variantes que nosotros tenemos? Solo para dejarles hecho eso y que ustedes mañana lo hagan. Pues en este caso ya tenemos un depósito inicial. Pago inicial.
Ajá, ¿y ese cuál sería? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué sería ese depósito inicial? Sería cuota. Ah, pero miren, es que importante es leer entre líneas, chicos. Miren lo que dice acá. Si necesito $10,000 dentro de 3 años, o sea, yo necesito los $10,000. ¿Cuánto dinero debo depositar mensualmente si pagan una tasa de 0.95 mes vencido y puedo depositar hoy $2,000? Ok, eso significaría que necesito hacer 8,000 con... En este caso, ¿qué sería para nosotros? ¿Sería un pago o sería nuestro valor actual y los $2,000? ¿Qué creen ustedes que vendría a ser? Ya establecimos que vamos a utilizar pago, ¿sí? Es decir, vamos a usar la función de pago. Debemos de utilizar la función pago. Sí, Carlos, disculpe, ya vamos a terminar. Solo estamos estableciendo esto y después ya los dejo libres. Ingeniero, entonces en este caso sería al revés que cuando estábamos buscando el valor actual, ¿no? Que si había un pago en alguna base se tiene que establecer. En este caso se tiene que establecer esos 2,000 como un valor actual. Excelente. Así es, Arno. Así es. Así es. En este caso es nuestro valor actual. Por cómo nos está planteando el ejercicio. ¿Sí? Y el valor futuro, ¿cuánto sería? Los $10,000. ¿Sí? El plazo siempre va a ser los 36 meses. Y en este caso es 0.95 si es nuestro, es mensual. Este porcentaje, esta tasa de interés es mensual. Listo, jóvenes. Entonces, mañana me dicen cuál es el valor que ustedes consideran que sería y que esta persona tiene que pagar mensualmente para el final de los, básicamente, 3 años, pueda obtener $10,000. ¿Preguntas, chicos? En lo personal no, ingeniera. Creo que todo Okay. claro, ingeniero. Ok. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí. Mañana vemos eso, vemos ahí otro ejercicio. Y después de esto, chicos, obviamente una cosa, ya está subida una actividad que esa actividad tienen chance hasta el 10 de diciembre para poder enviar. O sea que adicionalmente la actividad que preguntó su compañero, que era el ejercicio para resolver el día de hoy. Permítanme, solo voy a compartir. Yo sé que ya me pasé de tiempo, jóvenes, y sé que algunos ya tienen otra clase. Solo denme un momentito, por favor, para poderles explicar eso. Ya hay una actividad. Que sería indicaciones de actividad de valor del dinero en el tiempo. Esta actividad, muchachos, es una actividad grupal. Entonces, para que por favor ya puedan desarrollar, cuesta 10 puntos y está habilitada del día, bueno, de ayer hasta el 10 de diciembre. Es decir, que tienen hasta el 10 de diciembre para poderme enviar esta actividad como tal. ¿Ok? Aparte de esta actividad, nos faltaría unas 2 actividades más de apalancamiento, pero también
para quienes tengan tiempo, yo sé que están un poquito complicados, sé que algunos compañeros han tenido problemas, pero está en actividades un video de apalancamiento financiero, que esto es para que lo puedan ir viendo, y conforme vayan viendo el video y les va a aparecer algunas preguntitas, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean la pregunta que les va a aparecer, se tienen que colocar en la manito, darle clic y automáticamente les va a desplegar las preguntas como tal. Jóvenes, no sé si estamos claros en las indicaciones. Jóvenes. Sí, yo creo que hoy sí se me fueron a otra clase, ¿verdad? Sí, por lo menos nosotros aquí estamos. Bueno, jóvenes, disculpen, pero hoy he estado un poquito distraída y la verdad que no, que estaba en la clase también. Había una situación y entonces por eso estaba un poquito distraída. Si a alguien no le quedó muy claro y la respuesta que le di o tiene alguna duda, pues siéntase en la confianza, ya sea mañana o más tarde o a la hora que quieran, pues preguntarme y con mucho gusto voy a despejar las dudas que tengan. Nos esperamos entonces, tenemos ya videoconferencia el día de mañana. Por favor, cuídense mucho. Si no tienen que salir, no salgan. Y si tienen que salir, tomen todas las medidas del caso. Feliz noche, jóvenes. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. Ingeniera, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.